pues vamos a poner en manos del Señor ese tiempo en oración. Y hoy vamos a ver el capítulo 7 de Hebreos y vamos a estudiarlo de acuerdo al tiempo que estemos todos reunidos aquí, y esperamos comprender y abrazar lo que Dios quiere enseñar en esta hora. Pues bueno, acompáñenme a orar ahí desde su lugar. Señor, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por tu espíritu, por tu palabra, que seas tú obrando con poder en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, cambie nuestra manera de pensar y de vivir y podamos disfrutar este tiempo contigo, Señor. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Ok, pues bueno, vamos a darle lectura. Estamos en nuestra clase número 9 y vamos a ver Hebreos capítulo 7, y este capítulo trae 28 versos. Pues vamos a ver los primeros tres, vamos a ir estudiando los primeros tres versos y así sucesivamente hasta llegar al final. Quiero leerles los primeros tres versos y dice así: Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Ok, estos primeros tres versos nos hablan muy claramente que Melquisedec era un tipo del Mesías en el Antiguo Testamento, y cuando sale al encuentro Melquisedec con Abraham, Abraham venía de rescatar a Lot. Y como lo vimos aquí, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. E indudablemente, en su nombre podemos ver que esta es una marca de Jesús del Antiguo Testamento como rey de justicia, y este tipo del Señor y de su reino. Ahora bien, el escritor de Hebreos usa la historia de Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. ¿Qué dice Génesis 14, 18 al 20? Vamos a buscarlo y a darle lectura. Génesis 14, versos 18 al 20. Ok, desde el verso 17 lo voy a leer. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Entonces vemos que el autor de Hebreos usa la historia
de lo que había sucedido entre Melquisedec y Abraham. Ahora, esto era para mostrar que Cristo es aún mayor que Abraham. Padre, ¿quién fue Abraham? Padre de la nación judía y Leví, descendiente de Abraham. Por lo tanto, vemos que Melquisedec dice que era un sacerdote del Dios Altísimo, pero el sacerdocio de lo que nos enseña la Escritura después de Abraham, después de Moisés, es el sacerdocio judío era formado por la descendencia de Leví y fue inferior al sacerdote de Melquisedec, un tipo del sacerdocio de Cristo. Por eso es que en la parte de Génesis se nos dice que era un sacerdote del Dios Altísimo. Y en esta historia de Génesis, Melquisedec es una figura misteriosa. No se dice nada de su vida, nacimiento, muerte o genealogía. El verso 3 nos dice que no hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados, no hay principio ni fin en su vida. Y todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el principio y el fin. Él es por siempre y para siempre. Entonces, no nos debe sorprender que el autor de Hebreos haya encontrado en Melquisedec un símbolo de Cristo. Melquisedec era por su nombre rey de justicia y por su reino rey de paz. Y cada uno de nosotros hemos escuchado alguna vez o hemos leído también en la escritura que a Jesucristo se le llama rey de justicia y príncipe de paz. Y también algo muy interesante, Melquisedec no se conocía nada de su genealogía y de hecho el sacerdocio cuando se instala después de Moisés. Sin embargo, Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, que ahí nos estaba hablando del espíritu profético de Jesús. Y vemos que en el orden del nombre de Melquisedec tiene algo muy significativo. Primero, su nombre es Rey de Justicia y la ciudad de donde él vive significa paz. Entonces, la justicia debe siempre preceder a la paz. Sin justicia no puede haber verdadera paz. Pablo lo dijo en la carta a los Romanos capítulo 5 verso 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces, Melquisedec, tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, era un rey de justicia y era alguien que conllevaba paz. Y todos sabemos que nuestro Señor es un Señor de paz. Ahora bien, se nos dice que Melquisedec no tuvo ascendientes. Lo hace contrastando el nuevo sacerdocio de Jesucristo con el antiguo de Aarón. Ningún judío, escúchenme bien, podía ser sacerdote a menos que sus ascendientes se remontaran ininterrumpidamente hasta Aarón. Y se cumplía esa condición. Nada le podía impedir ser sacerdote, salvo que padeciera alguno de ciertos defectos físicos que enumeraba la ley. Ahora, Jesucristo era y es el verdadero sacerdote, no por lo que había heredado de los hombres, sino por quien era. El sacerdocio en el Antiguo Testamento se heredaba, venía de una tribu, pero acá, con el sacerdocio de Melquisedec, no habiendo registros, no habiendo nada, tipifica lo que Cristo es desde la eternidad, desde el principio de la creación, y por siempre el Señor ha sido nuestro verdadero y gran sumo sacerdote. Ahora, Melquisedec lo vimos ahorita, no tenía registro, no tenía genealogía y no hay algún registro de cómo él se hizo sacerdote
porque no tenía principio ni fin. Pero el ministerio, escúcheme bien, el ministerio de Jesús tampoco dependía de su antepasado. La autoridad de Jesús dependía solamente de su persona y no de ninguna otra. Estamos viendo claramente que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, está teniendo un encuentro tipificado en la vida de Cristo, un encuentro con el Señor como ese sacerdote, porque Melquisedec era o en ese tiempo superior a Moisés, a Abraham, a pesar de que Abraham iba a ser el padre de multitud. De hecho, cuando Melquisedec se encuentra con Abraham en el capítulo 14 de Génesis, Abraham todavía Dios no le había cambiado su nombre, simplemente se llamaba Abraham. Pero cuando se encuentra con Dios más adelante, Dios le cambia el nombre y le dice, ya no va a ser más tu nombre Abraham, sino Abraham. Entonces vemos que en el tipo de Cristo podemos ver en Melquisedec ese sacerdocio que iba a ser para siempre. Ahora bien, Melquisedec, ¿qué nos recuerda Melquisedec? Melquisedec nos recuerda al Hijo de Dios, cuya existencia es desde la eternidad hasta la eternidad, que no hubo quien fuera antes de él y que no tendrá a nadie que venga después de él en su sacerdocio. Ok, vamos a darle lectura a los versos 4 al 10. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos por decir que esos levitas, perdón, dice a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Perdón, a pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Ok, el autor de Hebreos aquí elabora la superioridad de Melquisedec sobre los sacerdotes levíticos. Establece 5 puntos. Número 1, los levitas recibían diezmos de la gente y era un derecho que ellos solo tenían. Melquisedec recibió diezmos de Abraham, aunque no era de la tribu de Leví, que no existía en ese tiempo, en esos momentos, en esa época. Entonces se podría objetar que, aunque eso le puso al nivel de los levitas, no prueba que fuera superior a ellos. Así es que nuestro autor añade otros 4 puntos más. Dice que los levitas recibían los diezmos de sus hermanos israelitas y Melquisedec no era israelita, era el rey de Sodoma. Dice que en ese tiempo sabemos bien que ni siquiera existía el pueblo de Israel, sino un extranjero. Melquisedec era un extranjero y no fue un israelita cualquiera el que le dio los diezmos, sino nada más y nada menos que Abraham, el fundador de la nación de Israel. 3, era un mandamiento de la ley lo que confería a los israelitas el derecho de recibir diezmos, pero Melquisedec lo recibió por ser quien era. Tenía tal grandeza personal
que no necesitaba de ningún mandamiento que la autorizara a recibir diezmos. Cuatro, perdón. Los levitas reciben los diezmos como hombres mortales que son, pero Melquisedec lo recibe o lo recibió porque vivía para siempre. Entonces aquí vemos una vez más la figura de Cristo. Todos sabemos que Cristo vive para siempre. Y 5, Leví era descendiente directo de Abraham, su bisnieto, y el único legalmente autorizado para recibir diezmos en las personas de los otros descendientes. Ahora bien, si fue más tarde descendiente de Abraham, eso quiere decir, escúcheme bien, eso quiere decir que entonces aún estaba en el cuerpo de Abraham. Por tanto, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, Leví también se los dio, porque estaba incluido en Abraham. Y esto es la prueba final que Melquisedec era superior a Leví. Entonces, ¿qué hay con esto? La escritura nos dice que Abraham venía de rescatar a Lot, venía de una victoria, de una batalla en contra del rey llamado, ahorita lo voy a encontrar su nombre, Melquisedec, permítame tantito, que, que Dorlaormer se llama el rey quien venció Abraham. Entonces Abraham venía de una victoria. Y quiero decirte algo, nuestros logros, nuestras victorias, nuestra economía, todo lo que tengamos, todo siempre será atribuido a nuestro Señor. Cuando Abraham llega de vencer en la batalla de rescatar a Lot, una de las cosas que hace primero es honrar a Melquisedec, diezmar de todo aquello que fue ganado en la batalla. Y esto es un principio bíblico. Diezmamos porque obedecemos a Dios y porque honramos a Dios, porque Dios es superior, porque nuestro Señor Jesús es superior a todas las cosas y porque todo siempre será atribuido a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú logres en tu vida siempre tiene que honrar a Dios. Todo lo que tú hagas siempre debe de apuntar a Cristo. Todas tus victorias, todo lo que tienes y lo que eres siempre primeramente debe de bendecir la vida de Cristo. Abraham dio los diezmos y Melquisedec lo bendijo. Y nosotros hemos recibido bendición de Dios cuando le honramos, cuando nosotros bendecimos su nombre y cuando entendemos que Él es prioritario en todas las cosas. Abraham hizo lo correcto, hizo lo justo, lo hizo en obediencia porque tipificaba o tal vez pudo ver en la vida de Melquisedec una figura de nuestro Señor Jesús, porque recuerden que el espíritu de Jesús es el espíritu de profecía en el Antiguo Testamento, algo cumplido en el Nuevo Testamento. Entonces Abraham entiende lo que tiene que hacer. Y hablando un poquito más de esto recuerdan cuando Jacob se encontró con Dios y él dijo, todo lo que yo ganare, daré la primera parte, daré la décima parte de lo que yo reciba, la daré al Señor. Entonces, vemos que esto tiene un trasfondo y tiene algo que ver con lo que Abraham hizo desde tiempos antiguos. Recuerden que el diezmo se estableció como ley después de Moisés, pero cuando Abraham dio la décima parte o el diezmo a Melquisedec, no había ninguna ley y de hecho Melquisedec no era de la tribu de Leví porque tampoco la tribu de Leví existía y tampoco la nación de Israel había sido fundada. Simplemente Abraham entendió en un acto de obediencia, en algo que él justamente hizo para honrar, porque esto tipificaba quién era Melquisedec. En otras palabras, Cristo en un espíritu profético. Entonces, vemos que eso tiene un trasfondo y vemos que eso afectó en bendición
a la vida de Abraham y toda su descendencia. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú eres el padre de la fe, eres padre de multitudes. Y vemos que hubo una bendición sobre la vida de Abraham. De hecho, en Génesis 14, de los versos 17 al 20, Melquisedec bendijo a Abraham. Le dio una bendición, dice, el Dios Altísimo te bendiga. Y vemos que es importante que Abraham da la 10ª parte y Melquisedec lo bendice. Entonces, tiene más poder quien es el que bendice, quien el que recibe. Entonces vemos que siempre nuestro Dios tiene el poder para bendecirnos. Amén. Los siguientes versos vamos a darle lectura de los versos 11 al 20. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se propuso, dice, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien dice, a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito, escúchenme bien, del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento. Ok, al leer estos pasajes, tenemos que recordar, escúchenme bien, la idea básica de la religión judía que nunca se le va de la mente al autor de Hebreos. Para él, religión es acceso a la presencia de Dios como amigos sin ningún impedimento. La antigua religión judía estaba diseñada para producir esa relación de dos maneras. Primera, por la obediencia a la ley. El que cumplía la ley era amigo de Dios. Segunda, se reconocía que esa obediencia perfecta estaba fuera de las posibilidades de cualquier persona, y ahí entraba el sistema de los sacrificios, el sistema sacrificial. Es decir, cuando una persona se encontraba culpable quebrantando la ley, se suponía que el sacrificio correspondiente remediaba esa ruptura que había. Cuando el autor de Hebreos dice que el pueblo de Israel llegó a ser el pueblo de la ley sobre la base del sacerdocio levítico, quiere decir que sin los sacrificios levíticos que expiaban los pecados, la ley habría sido totalmente imposible. Entonces, de hecho, dice que de hecho estaba demostrado que el sistema levítico sacrificial era incapaz de restablecer la relación con Dios que el hombre había perdido. Así es que se necesitaba un nuevo sistema, el de la orden de Melquisedec. El sistema de los sacrificios de los sacerdotes de Leví era eso. Era el sistema sacrificial. Era cuando el pecado se tenía que expiar y tenían que sacrificar para limpiar sus pecados, pero no era del todo completo.
Pero por eso es que en el sistema de Melquisedec se dice que ese sacerdocio difiere del antiguo, en que no depende en absoluto de la estructura que tenía el sacerdocio humano carnal, sino que del poder de una vida que es indestructible, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiere decir es que cada una, escúcheme bien, de las reglas que regían el antiguo sistema tenía que ver con el cuerpo físico del sacerdote. Para hacerlo, para ser un sacerdote de Leví, en ese tiempo tenía que ser descendiente directo de Aarón. No podían ser descendientes de nadie más, sino que solo de Aarón. Luego había escúcheme bien, había 142 defectos físicos que podían descalificar si tuviera alguno de ellos. Y estos se detallan en el libro de Levítico, capítulo 21, versos 16 al 23, que dice así: de las siguientes instrucciones a Aarón, en las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel, o que tenga los testículos dañados. No se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo, puede comer el alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas, pero a causa de su defecto físico, perdón, no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar, porque este contaminaría mi santuario, yo el Señor, quien los hace santos. Entonces, el sacerdocio arónico dependía de cosas físicas, desde el principio hasta el fin. El carácter, la habilidad y la personalidad no entraban para nada. Imagínate si tú y yo estuviéramos todavía bajo el régimen del sacerdocio levítico. O sea, tal vez no sé qué defectos podamos tener por ahí, perdón, pero este, vemos los requisitos. No tenía que ser desfigurado, ciego, cojo, deforme, enano, jorobado, con algún defecto. Pero ahora en Cristo podemos entrar todos. Ahora en Jesús podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora el jorobado, el ciego, el cojo, cualquier persona puede tener acceso, porque no dependemos de algo físico, dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Este nuevo sacerdocio dependía de una vida que es indestructible, es decir, en Cristo. El sacerdocio de Cristo no dependía de cosas físicas, sino de lo que Él era en sí mismo. Aquí tenemos una verdadera revolución en esto. Ya no eran las ceremonias ni las observancias externas lo que hacía el sacerdote, sino el valor interior. Además, había otro gran cambio de consecuencias fundamentales. La ley era tajante en cuanto a que todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví y descendientes de Aarón, ni más ni menos. Pero Jesús pertenecía ¿a qué tribu? A la tribu de Judá, y no tenía absolutamente nada que ver con los sacerdocios. Igual forma Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que estamos anunciando? ¿Qué es lo que estaba anunciando Melquisedec? En su sacerdocio estaba anunciando el sacerdocio de Jesucristo. Es decir, que no dependía de cosas físicas, sino de algo interior, de algo indestructible. Entonces Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá. Por tanto, el hecho de que Él es nuestro sumo sacerdote implica que la ley se ha cambiado y se ha suprimido. Recordemos que estamos en un nuevo pacto, estamos en el Nuevo Testamento, y Jesús puede hacer lo que el antiguo sacerdocio no podía. Puede darnos a ti y a mí acceso a Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le impedía al hombre el acceso a Dios directamente? Su pecado. Pero ahora tenemos libre acceso porque Cristo ha perdonado nuestros pecados y porque tenemos libertad
de entrar al lugar santísimo. Ahora, ¿qué impedía en el Antiguo Testamento que la gente se acercara a Dios? El miedo. Como hoy en día la gente tiene miedo tal vez de acercarse a Dios. Mientras Dios, escúcheme bien, le inspire al ser humano miedo, no es que Dios inspire miedo, sino que el hombre tiene miedo en sí, porque la gente en el Antiguo Testamento no se acercaba a Dios porque tenía miedo de Dios. Y estas personas no podían confiar en Dios, pero Jesús vino para mostrarnos el amor infinito y tierno del Dios cuyo nombre es Padre. Entonces, todo miedo y toda cosa que nos impedía acceder desapareció. Ahora sabemos que Dios quiere que tú y yo estemos en su casa. Ahora tú y yo sabemos que Dios quiere que estemos en su presencia, no para castigarnos, sino para recibirnos con los brazos abiertos. Lo segundo que el hombre impedía ese acceso a Dios, el pecado. Jesús ofreció en la cruz el sacrificio perfecto que expiaba el pecado y que nos ha limpiado a nosotros de toda maldad. Pero en el antiguo sacerdocio, el sacerdote una vez entraba al año para expiar los pecados del pueblo y nada más. Pero Jesús, y lo hemos visto, lo hemos estudiado, entró una vez y para siempre, y ahora podemos estar limpios de pecado y maldad. Entonces, el camino hacia Dios está abierto para ti y para mí. Es un camino nuevo y vivo. De hecho, Hebreos lo dice que el Señor abrió un camino nuevo y vivo. El velo fue rasgado, abrió un camino, ahora tenemos libre acceso. Entonces, como Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, ¿qué nos dio? Un perdón total y permanente. Bajo el nuevo pacto, este sacerdocio levítico antiguo fue anulado en favor de la función de Cristo como sumo sacerdote, y como Cristo es y siempre será ese sumo sacerdote que intercede por ti y por mí. Ahora, ¿qué efecto tenía la ley en el Antiguo Testamento? La ley no tenía el propósito de salvar a las personas, sino de señalar el pecado. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 3, verso 20. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, verso 20 y posteriormente Romanos capítulo 5, versos 20 y 21. Romanos 3. Romanos 3:20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Verso 21, se los voy a leer también. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Escuchen esto, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús.
Ahora leamos Romanos 5:20, dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el propósito de la ley es mostrarnos que somos pecadores. El propósito de Cristo es mostrarnos que hay gracia para perdonar nuestros pecados. También vamos a ver Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versos 24 y 25. Ok, desde el verso 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe, en Cristo estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, en la ley, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes, escuchen, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque ustedes son uno en Cristo Jesús. Y vemos algo muy interesante aquí. Vemos lo que en el verso 29, el autor de Gálatas, el apóstol Pablo, dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Entonces vemos que ahora es la fe, la gracia, ese camino, lo cual nos acerca a Dios. Y toda salvación viene por medio de Cristo, cuyo sacrificio trajo consigo perdón para nuestros pecados. Y debemos, escúchenme bien, ser éticos, trabajar con diligencia para ayudar a otros y dar a causas caritativas. Esas son cosas dignas de respeto y admiración, porque eso es lo que en la nueva vida en Cristo tenemos. Pero todas las obras buenas que sean, no nos salvan ni nos ponen en armonía con Dios. Todo lo que nos pone en armonía con Dios y la relación correcta es Jesucristo. Este nuevo pacto que tenemos es mejor porque mientras que todos los sacerdotes humanos del tiempo antiguo morían, Cristo vive para siempre. Así como el autor de Hebreos dijo que Melquisedec vivía para siempre. Sabemos bien que nuestro Señor Jesucristo vive por siempre y para siempre. Entonces, todo lo que viene de Dios trae salvación, perdón de pecados, vida eterna, vida nueva, ese camino nuevo por el sacerdocio de Jesucristo nos abrió esa oportunidad. Ahora tú y yo tenemos acceso, tú y yo nos podemos acercar a orar, a pedir, a poner nuestras necesidades delante de Dios porque tenemos una relación correcta con Él por medio de Jesucristo. Y nada en esta vida puede sustituir la obra de Cristo y su función en nuestra salvación. Ok, vamos a leer los versos 21 al 25. Pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa.
tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Es decir, Jesús es nuestro fiador de este pacto. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Entonces se hace hincapié en el hecho de que la institución del sacerdocio de la orden de Melquisedec fue confirmada por un juramento de Dios, cosa que no había sucedido con el sacerdocio levítico. Entonces, ¿qué es lo que está citando el autor de Hebreos? Él cita el Salmo 110, verso 4, cuando dice que el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa, tú eres sacerdote para siempre. El autor de Hebreos cita el Salmo 110, verso 4. Ahora bien, la pregunta es aquí, Dios necesita hacer un juramento. Dios no necesita nunca hacer un juramento. Porque es imposible, escúcheme bien, porque es imposible que no sea creíble su palabra. Él es verdadero, todo lo que él dice. Pero Dios, por tanto, Dios llegó a confirmar su palabra y lo que él quería decir con un juramento. ¿Por qué? Porque le dio la importancia a lo que iba a suceder en un tiempo futuro. Por eso es que dio un juramento. Dios es totalmente la verdad. Y cada palabra que ha salido de Dios es completamente. Pero vemos aquí que Dios hizo un juramento y puso a Jesús como este fiador de este nuevo pacto. Entonces, el sacerdocio de Jesucristo nunca podrá dejar de existir, porque Dios ha jurado que será para siempre. Como su sacerdocio ha sido confirmado con un juramento, Jesús es garante de este mejor pacto. Jesús es el garante de un nuevo pacto mejor, de una nueva relación entre nosotros y Dios. Y la diferencia es que el antiguo pacto estaba basado en la ley, la justicia y la obediencia. El nuevo pacto está basado en el amor, escúchenme bien, en el amor y en el perfecto sacrificio de Jesús. Antes tenías que ser obediente a la ley, a la justicia, tenías que andar meticulosamente, porque si no estabas mal delante de Dios. Ahora bien, ahora está basado en el amor y perfecto sacrificio de Jesús. El antiguo pacto estaba basado en lo que el hombre tenía que hacer, pero el nuevo está basado en el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros pecadores, que Cristo murió por nosotros. Entonces, esto nuevo está basado en su amor. Ya no hay condenación. Los que estamos en Cristo no hay condenación. Estamos bajo este nuevo pacto. Entonces, nuestros pecados pasados, escúcheme bien, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Una vez más, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Y Jesucristo ahora está con el Padre como una señal que nuestros pecados ya han sido perdonados. Ahora el acceso a Dios ya no depende de lo que podamos hacer o podamos alcanzar con nuestra obediencia, sino de recibir sencillamente el amor de Dios. La respuesta es: Jesucristo es tu fiador. Él es tu fiador delante de Dios. Él es el que intercede por ti. Yo te voy a decir algo y quiero que me escuches bien. Tal vez, no sé si ya te lo dije o no, pero te lo vuelvo a repetir por causa de tu fe, para que tu fe pueda ser afirmada. Pero cuando tú pienses o creas o tengas ese sentir en tu interior de que nadie está orando por ti, o que nadie está intercediendo, o que tal vez dices, ¿sabes que yo creo que no están orando por mí? Mira, el verso 25 de Hebreos capítulo 7 nos dice que, que por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios
Es decir, tienes a Dios, tienes a Jesús intercediendo por ti todos los días de tu vida. Tienes a Jesús que intercede por ti. Así que si tú dices que nadie está intercediendo por ti, tienes a nuestro Señor Jesucristo intercediendo por ti para siempre, porque Él permanece por la eternidad, por los siglos de los siglos, y nos da esta idea maravillosa de que Él estará siempre a tu lado, estará siempre para interceder por ti delante de Dios. Es un sacerdote que está delante de Él. ¿Sabías tú que el sacerdote del Antiguo Testamento lo que hacía era interceder por el pueblo? Era interceder y pedir perdón por los pecados. Es lo mismo que está haciendo Jesús ahora a la diestra del Padre, como gran sumo sacerdote, como alguien que está en la eternidad. Él está intercediendo, ya no entra una vez al año. Él está ahí para siempre intercediendo por tu vida. Él está rogando por ti. Él está pidiéndole al Padre. Él está ahí al lado de él, intercediendo a favor de tu vida. Esta es una idea maravillosa de que sabemos bien que ahí está Jesús pidiendo al Padre por nosotros. Entonces, Él permanece para siempre. Es el único, escúcheme bien, Jesús es el único que estará siempre abriendo la puerta de la amistad con Dios. Si tú un día te llegases a enemistar con Dios, el camino no es lo que tú hagas, el camino es Jesucristo para entrar en una amistad nuevamente con Dios. Entonces, grábate bien esto. Quien intercede por ti todos los días se llama Jesucristo. A veces queremos depender un poquito de alguien que intercede por nosotros o que alguien que ore por mí, porque aquí terrenalmente, pero tienes a alguien mejor que mi oración y mejor que las oraciones de muchos. Tienes a Él en los cielos orando por tu vida. Versos 26 al 28 y terminamos. Dice, Él es la clase, escuchen, es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. En Jesús tenemos todo, solamente lo necesitamos a Él. Dice, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad, escuche, no tienes necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Él ya se ofreció. Ya no podemos crucificar a Cristo una vez más. Ya no podemos sacrificarlo. Él ya se dio en sacrificio. Ya no está sacrificándose día con día. Lo que ahora está haciendo es intercediendo por ti. Lo que ahora está haciendo es ponerte en una relación correcta con Dios. Lo que ahora está haciendo es que tú puedas tener amistad con Dios. Entonces, a diferencia de los sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que estaban limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su hijo mediante un juramento y su hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Entonces, Jesús como nuestro sumo sacerdote también es nuestro abogado, el mediador entre nosotros y Dios. Él cuida de tus intereses, Él intercede por nosotros ante Dios por el hecho, escúchenme bien, de que Cristo murió una vez y para siempre. El sistema expiatorio llegó a su fin. Ya no tienes que hacer nada más que creer, más que abrazar la fe y caminar por ahí. No tienes que hacer nada más. Tienes que amarle, bendecirle, honrarle con todo lo que eres, atribuirle a él todos tus logros, victorias, todo lo que tienes, tu familia. Y en la medida, escúcheme bien, en la medida que entendemos mejor el sistema expiatorio judío, notamos que la muerte de Jesucristo sirvió como perfecta expiación por nuestros pecados.
Su muerte trajo consigo vida eterna, vida nueva. Es lo que trajo, una vida eterna y una vida nueva. Pero a veces, cuán endurecidos son las personas, cuán fríos, tercos, y a veces la gente se niegan a aceptar el don más grande de Dios, la salvación. ¿Sabes que el don más grande de Dios es la salvación? ¿Sabes que lo mejor que tienes para tu vida no son estos tiempos, sino la salvación? Porque la salvación es lo que te va a trasladar a estar con Él para siempre. La salvación es el don más grande de Dios y vino por amor, por medio de Jesucristo. Y Jesús estaba completamente calificado para cumplir este papel, o hecho perfecto para siempre. Dice que era sin mancha, sin pecado. ¿Qué es lo que hacía el sacerdocio de Leví? Tenían que buscar un cordero sin mancha, un cordero sin defecto para poder sacrificarlo. Precisamente Jesucristo cumplió con el papel, estaba completamente calificado para que pudiera ser Él la expiación de nuestros pecados, para que Él pudiera entregarse. Y solo Jesús podía abrir el camino que conducía hacia Dios, porque Él era el perfecto sumo sacerdote y ofreció el sacrificio perfecto. Entonces, Jesús es el único camino para volvernos a Dios. Él lo dijo varias veces: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y todo acceso que tenemos a nuestro Padre y todas las necesidades que exponemos siempre son por medio de Jesús, siempre son por los méritos de Él. Todo lo que pidas siempre tendrás que hablar y decir: Señor, por los méritos de tu Hijo Cristo, que murió en la cruz por mis pecados y me dio vida nueva y vida eterna. Muy bien, vamos a orar por ese tiempo y después abrimos los micrófonos. Si tú quieres compartir algo, adelante. Si no, pues nos despedimos. Señor, te damos gracias porque tú eres sacerdote para siempre. Señor, tú mostraste en Melquisedec y tipificaste a Cristo en ese tiempo antiguo. Cuando Abraham se presentó delante de Melquisedec, Señor, entregó la 10ª parte, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que podamos tenerte siempre como prioridad en nuestras vidas. Que todos los logros, victorias, metas, conquistas, todo siempre sea atribuido a ti. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por limpiarnos de nuestra maldad. Gracias porque intercedes por nosotros todos los días, porque eres sacerdote para siempre, porque estás a la derecha del Padre, porque estás ahí como un sacerdote que intercede por nosotros. Estás ahí como un mediador entre nosotros y Dios. Gracias, Jesús, por ese sacrificio perfecto, por ser ese sacerdote superior a cualquier sistema sacrificial en los tiempos antiguos. Y al día de hoy, Señor, tú eres el fiador de este nuevo pacto, de esta nueva relación que tenemos contigo. Gracias porque nos pusiste en una relación correcta con nuestro Dios por ese camino de la fe. Muchas gracias, Dios, porque tú te diste en la cruz, Jesús, tú sin mancha, ni culpa, ni pecado, apartado, Señor, exclusivamente perfecto para esta obra. Señor, agradecemos el don más grande que tú nos has dado, que es la salvación. Gracias por este tiempo. Gracias porque fuimos bendecidos, edificados, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Amados, pues alguien que quiera comentar algo, soy todo oídos. Tenemos algunos minutos. Estoy para escucharles. Yo tengo una pregunta, pastor. Ajá. Usted dijo una frase que me gustaría entender un poquito mejor. Dijo, el espíritu de Jesús es el espíritu de profecía en el Antiguo Testamento. Sí. Siempre que se hablaba, por ejemplo, citamos cuando vemos que Abraham visita a Melquisedec, dice era un sacerdote del Dios Altísimo.
¿Quién es el sacerdote del Dios Altísimo hoy en día? Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. ¿Qué significaba Melquisedec? Rey de justicia. Ok. ¿Y dónde vivía en Salem? Que significaba paz. Y todos sabemos que Jesús es rey de justicia, que es príncipe de paz y que es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y también que es alguien como el hijo del Dios Altísimo, a semejanza, dice Hebreos, del hijo del Altísimo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento siempre vamos a ver en Jesús el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque cada situación que habla de Jesús siempre fue con un espíritu profético que hoy en día fue cumplido. Entonces vemos también cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, vemos el espíritu de profecía de Jesús ahí haciendo el sacrificio perfecto. Todos son, en Jesús vemos el espíritu de profecía del Antiguo Testamento. Siempre todo apuntaba a Cristo. De hecho, todo el libro de Levítico apunta a Jesucristo y al sacrificio de él. Entonces es un espíritu de profecía en Jesús. Todo lo que de hecho, el Salmo 110, verso 4, cuando dice, hizo Dios un juramento, etcétera, etcétera, se habla acerca del espíritu de profecía. Y vemos también en ciertas partes de la escritura del Antiguo Testamento que apunta mucho a Cristo. En el libro de Génesis también apunta mucho al espíritu de profecía en Jesús. Y todo es porque siempre él ya existía desde el principio. Lo dice Melquisedec, que no tenía registros de genealogía, y vemos que en Jesús terrenalmente así, pero hablando del sacerdocio de Melquisedec, no tenía Jesús registros ni nada, me explico, tipificaba o hablaba acerca de lo que Jesús iba a hacer posteriormente, después de ascender al cielo, iba a ser un sacerdote para siempre, según como lo decía el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Es decir, que era para siempre, era eterno, y en el nombre de Melquisedec, pues vemos que está la esencia de una de las cosas muy importantes de Jesús, que Jesús vino a hacer justicia para que tú y yo fuéramos justos a los ojos de Dios. Entonces, eso es parte del espíritu de profecía, ¿verdad? En la vida de Cristo en el Antiguo Testamento. Gracias. Sí, para servirle. ¿Alguien más? Ok. Bueno. Pastor, nada más un comentario. Este tema me llenó mucho, definitivamente, y yo creo que de lo más relevante de todo lo que hemos visto, que todo lo es la inmutabilidad del sacerdocio de Jesús. Sí, es algo Y indestructible. indestructible y que nos lleva a una salvación perpetua. O sea, Así es. eso es grandísimo, ¿verdad? Para nosotros como cristianos. Sí, es que Jesucristo venía a ser indestructible. El sacerdocio antiguo se morían y ahí quedaba, se morían y ahí quedaba. Pero en Jesús vino a morir, pero a resucitar porque era indestructible, es decir, era inmutable, era un sacerdocio para siempre, estaba establecido. Y me gusta cómo termina casi el autor de Hebreos cuando dice que a fin de interceder a favor de ellos delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo dije hace un momento, porque el sacerdote era lo que hacía, intercedía a favor del pueblo delante de Dios, pidiendo perdón por los pecados. Y eso se hacía solamente una vez, cada año, y tenían que estar meticulosamente obedeciendo la ley y no podían porque estaban bajo una ley. Romanos ahora nos dice que estamos bajo la gracia maravillosa de Dios. Gálatas nos dice que ya la ley no es nuestra tutora. Ahora nos dice que la gracia, que la perfecta gracia, nos dice que el camino de la fe, nos dice que creemos en Jesús y somos justos ante sus ojos. Ahora todo eso lo hace porque Jesús intercedió una vez y para siempre, no según
el sacerdocio levítico, sino según el sacrificio perfecto que él iba a hacer. No tenía que ser por medio del sacrificio. El sacrificio de Levítico tipificaba lo que iba a hacer Jesús, por supuesto, pero no completaba de lleno. Lo que iba a completar, lo completo, la plenitud, era Cristo crucificado, sacrificado una vez y para siempre, para cumplir ese sacerdocio una vez y para siempre, indestructible. Gracias, pastor. Sí, para servirle. Adelante. Sí, ¿se escucha? Sí, claro que sí. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Esta clase me llena y mucho y me queda muy más que clara. Usted nos dice que sí, realmente en el momento de que se entiende Hebreos 7, donde nos habla de la salvación y de una manera única, y nosotros siempre estamos como que cortitos en fe cuando estamos diciendo, pueden orar por mí, hagan oración por mí, cuando nosotros podemos hacerlo con toda la autoridad, con toda esa fe que debemos tener en crecimiento, de doblar rodilla, tener esa intimidad con Dios, porque ya Jesús está ahí intercediendo, porque siempre lo aplicamos en la oración de esa manera, porque lo pedimos así para que nos dé esa intersección con Dios Todopoderoso y debemos hacerlo así. Y ahorita me queda muy claro, así como que me da mucho más fortaleza, firmeza y que la fe es mía y debe crecer de esa manera, de tener esa seguridad que mi trato y mi intimidad es con Dios, pero intercediendo porque ya Jesús dio su vida por nosotros, dio esa salvación, nos dio esa seguridad de que Él en todo momento está, de manera, dice, perpetuamente, está intercediendo, ahora sí, 24/7, en tiempo completo, lo dice antes, ahora y después, o sea, si Él ya perdonó esos pecados, porque yo estoy pensando en los futuros pecados, no, 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 y aún así Él lo pone de esa manera en su palabra, o sea, antes, ahora y después están perdonados. Entonces, bueno, tratemos de que no suceda eso, pero seamos humildes y crecer en fe es lo correcto y estar sujetos a la palabra es muy bueno. O sea, a mí esta clase me llenó, me quedó más que claro y muy correcta como para decir, como para no andar, pueden orar por mí, pueden orar, yo doblo rodilla mejor y empiezo a platicar con él. Y yo leía en algo de Elías y algo de, y ellos oraban en la mañana, al mediodía, en la noche, entonces, pues hay que imitar también a ellos en su momento para orar en cualquier momento, es tener plática, tener intimidad con Dios. Entre más tiempo permanezcamos en las cosas de Dios, es algo bueno para nosotros mismos. Es mi Es participación. correcto. Es correcto. Es bueno orar los unos por los otros. Es bueno, pero siempre tengamos presente que hay alguien quien intercede por ti y que tú tienes eh, boca para interceder también. Pero cuando nos sintamos, ay, es que yo creo que nadie está orando por mí, no, hay alguien, allá está arriba, siempre, como sacerdote para siempre, inmutable, indestructible, intercediendo a favor de sus vidas. ¿Alguien más quiera participar? Ok, creo que los grillitos se escucharon. Pues bueno, perdón, por mi parte es todo. El Señor les bendiga ricamente, tanto ustedes como sus familias, que tengan una bendecida noche, que todos en paz se acuesten y así mismo duerman, porque podemos confiar en nuestro Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu sean con todos ustedes. Les amamos en el entrañable amor de Cristo. Enviamos un fuerte abrazo desde el puerto de Veracruz. Disfruten pues estos días, no se le olvide este fin de semana asistir a la iglesia, a su reunión, a sus respectivas reuniones, todo lo que tenga que ver con la actividad de la iglesia.
disfruten esta noche, disfruten a sus familias y todo lo que tengan. Y recuerden siempre que Dios es nuestra prioridad y que debemos honrarle, así como un día que se encontró Abraham con Melquisedec, bendijo Melquisedec a Abraham, pero porque Abraham entendió quién estaba detrás de Melquisedec. Entonces, detrás de todo logro, toda victoria y todo lo que tengamos está Dios. Bueno, pues que tengan bonita noche. Saludos para todos.